Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos pasamos rápidamente a los versículos 25 y 26 que dicen, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu infinita misericordia, Padre. Gracias, Dios, por esta mañana, Señor. Gracias por este texto que pones por delante de nosotros, Dios. Yo te pido, Padre, que podamos sumergirnos al texto, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón humilde, Señor, dispuesto a ser transformado por tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor, y que sea tu mismo Espíritu Santo, Señor, tocando nuestros corazones, Dios, para poder recibir esta palabra y este mensaje que tú tienes para nosotros preparado, Señor, el día de ahora, Señor. Yo te pido, Señor, que se haga tu perfecta y santa voluntad en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo, amado Jesús, Dios. Amén. Si ya tienes tiempo asistiendo a la iglesia y has rendido tu vida a los pies de Cristo, sabrás y reconocerás que el pasaje que acabamos de leer es la base de nuestra fe. Y si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, déjame decirte que es la respuesta a la pregunta con la que vamos a iniciar este tema. Si soy bueno, ¿por qué necesito de Dios? Si soy bueno, si soy buena, si soy un pan, ¿por qué necesito a Dios? Siendo honestos, ¿cuántos de los que estamos aquí, levante la mano, se han planteado esta pregunta? Aún asistiendo a la iglesia. ¿Cuántos ha habido esa confusión en la vida, en sus vidas? ¿O conocen a alguien que les haya planteado esta pregunta a ustedes? Yo soy una buena persona, ¿por qué necesito a Dios? A mí también me la han planteado y yo también muchas veces me hice esa pregunta antes de conocer a Cristo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí alguna vez nos platicaron de Dios, algunas veces nos platicaron de Cristo y del amor de Dios para nuestras vidas. Y nosotros respondimos con esa pregunta. Si yo soy bueno, ¿por qué necesito de Dios? ¿Por qué necesito a Dios? Ahora decimos que es la base de nuestra fe en los versículos que acabamos de leer por el simple y sencillo hecho que es la explicación del evangelio que hemos abrazado. Esto que acabamos de leer es lo que creemos, es lo que Dios en su infinita misericordia nos ha permitido creer a ti y a mí. Él ha creado en nosotros la necesidad de depender de Él. Y si como cristianos no entendemos lo que creemos o por qué lo creemos, difícilmente vamos a poder responder a las personas que nos hagan esta pregunta. Si como cristianos no sabemos lo que creemos ni por qué lo creemos, difícilmente vamos a poder madurar en nuestra fe. Difícilmente nuestro corazón va a poder ser moldeado. Difícilmente nuestras ideas van a cambiar. Difícilmente pues vamos a agradar a Dios si no conocemos lo que creemos y por qué lo creemos, y si no conocemos por qué necesitamos de Dios. Como dijimos hace un momento, si ya tienes tiempo asistiendo a la iglesia o si eres un fiel seguidor de Jesús, esto que vas a escuchar esta mañana no es nada nuevo. Pero es necesario que recordemos y es necesario recordar lo que cada domingo venimos a recordar, la necesidad que tú y yo tenemos de Dios en nuestras vidas. Pero antes de adentrarnos a la enseñanza, debemos y necesitamos tener presente lo siguiente, ¿ok? Si tienes algo en que anotarlo, puedes anotar esto para que lo tengas ahí fresco en tu mente. Cristo es el centro del evangelio
es el centro del mensaje que hemos creído y hemos abrazado. Cristo es el centro de nuestra fe. Cristo es el centro de todo. Él es la razón por la que estamos aquí reunidos. Cristo es el sacrificio por nuestros pecados y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Estamos listos para comenzar? ¿Ok? Bueno, ¿qué estaba pasando en Roma? ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esta carta? Y antes de entrar en materia, debemos de conocer un poquito el contexto de lo que acabamos de leer. ¿Y cuál es el contexto? Pablo comienza el libro de Romanos con la ya característica presentación. Está Pablo hablando ante la iglesia de Roma y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes a sus profetas en las santas escrituras. Versículo 3, cerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. Esta es la característica de introducción de Pablo en la mayoría de sus cartas. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, también se presentaba de la misma manera ante la iglesia de Roma. De ahí nos vamos a brincar al versículo de mayor impacto en el libro de Romanos, que es Romanos 1, versículo 16 al 17. Seguimos en el capítulo de Romanos 1. Acabamos de leer la introducción, ahora vamos al versículo de mayor impacto y al versículo que cambió la historia del cristianismo. Versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué cosas debemos de tener en cuenta sobre la carta a los romanos? Que esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y si había un imperio con poder, era el imperio romano. Pero Pablo, a través de esta carta, les está revelando cuál es el verdadero y cuál es el único poder. Un poder que está muy por encima del poder del imperio romano. Este es el poder de Dios y es el poder que trae salvación. Un poder que en el imperio más poderoso del mundo pudiera aspirar a él. El poder de la salvación que Pablo estaba narrando es más grande que el poder cultural de Roma, más grande que el poder político de Roma, más grande que el poder militar de Roma, más grande que el poder económico o cualquier otra clase de poder que Roma pudiera aspirar a tener. Pablo pone por encima de todas estas tentaciones en las que tú y yo podemos caer, el poder transformador del evangelio. Pablo les dice: ¿quieren conocer el verdadero poder? El poder transformador del evangelio es el verdadero poder. Ese es el poder de Dios para transformar vidas. Luego nuevamente el versículo 16, estamos en el capítulo 1 todavía. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta noticia impacta a la iglesia en Roma, igual como impacta nuestras vidas de manera favorable. Trae esperanza y trae luz en medio de la oscuridad. El evangelio es el poder de Dios para salvar vidas. Pablo le estaba comunicando a la iglesia las buenas noticias, las buenas nuevas, el poder del evangelio. A ver, iglesia en Roma, iglesia Casa de Gracia, el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvar vidas. Listo, qué bonito lo que Pablo nos acaba de decir, qué bonito lo que Pablo nos está diciendo, pero ¿salvarme de qué? ¿A alguien les han hecho esa pregunta también? ¿Salvarme de qué? Si soy buena persona, si a veces me equivoco, pero ¿por qué o de qué necesito ser salvado? ¿Por qué necesito de Dios? Acto seguido, las primeras eran buenas noticias en el versículo que acabamos de leer, pero los siguientes versículos que vamos a leer no tanto. Romanos 1, seguimos en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, vamos al versículo 18 y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pablo relatará en los próximos versículos, que van del versículo 20 al versículo 32, les voy a hacer un breve resumen, una lista llena de amargura, de vergüenza, de tristeza y lamentaciones, haciendo una descripción detallada de la perversidad humana, de la perversidad y de la perversión que estaba viviendo la iglesia en Roma en ese momento. Nos habla primero del paganismo, de cómo todos le han dado la espalda a Dios, al Creador, por irse en busca de ídolos creados por ellos mismos, haciendo también mención de las consecuencias de esas malas decisiones que ellos han tomado. Dios los entregó a la inmundicia, a los deseos vanos de sus corazones, de manera que deshonraron entre sí sus cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas en lugar del Creador. Por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y los hombres también. Se encendieron unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Ellos no tomaron en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, maldiciones, murmuradores, detractores de la verdad, adormecedores de Dios, injuriosos, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, corruptos y sin misericordia. Y todavía nos preguntamos, si soy bueno, ¿por qué necesito a Dios? Lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Roma, ¿les parece algo similar a lo que está pasando en nuestros días, el mundo en el que estamos viviendo? Y todavía nos hacemos la pregunta, ¿por qué necesitamos de Dios? Las acusaciones que Pablo estaba haciendo a la iglesia de Roma, que acabamos de ver en esta carta, no vienen del juicio de su carne, sino son acusaciones divinas que vienen de parte de Dios, de que no hay ninguno justo, no hay quien haga lo bueno, nadie busca de Dios. Todos se desviaron y todos van como ovejas directo al matadero. En el capítulo 2 de la carta a los romanos menciona también a los judíos que ante los ojos del mundo son buenas personas, porque son el pueblo elegido de Dios, pero la ira de Dios también está manifestada sobre ellos. Ahora nos vamos a Romanos 3, versículos del 9 al 10, ténganme paciencia, ya vamos a llegar. Es importante que conozcamos un poco el contexto de por qué necesitamos del Evangelio que Pablo nos está narrando. En el capítulo 3, versículos del 9 al 18 dicen, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Acusación tras acusación divina. Si la lista anterior que acabamos de leer ahorita te parecen malas noticias, estas que vienen a continuación son las peores noticias que tú y yo y que la iglesia en Roma pudieron haber recibido. La ira de Dios se nos ha revelado y todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos y cada uno de nosotros estamos bajo el juicio de Dios, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos nos desviamos del camino. Estamos en un callejón sin salida y no hay retorno, no hay nada que podamos hacer, estamos atados de manos. Todo mundo es prospecto a la ira de Dios, todo mundo va en decadencia, directo a la destrucción de su propio cuerpo y de su espíritu,
todo mundo va por el barranco de muerte, todo es mundo, es prospecto y es acreedor de la destrucción total y definitiva. Y si ustedes, miembros de la iglesia en Roma, creen que ustedes mismos van a poderse liberar de esa situación, o piensas que tú con tu débil esfuerzo humano puedes salir bien librado de este callejón sin salida, déjame decirte que no existe, no hay forma, no hay nada que tú y yo podamos hacer para librarnos de la ira de Dios. La ira de Dios se nos ha revelado y todos estamos bajo el juicio de Dios. Romanos 3, capítulo 3, versículo 19. Ahora sí vamos a empezar a ver el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La situación aún comienza a ponerse más tensa y vienen aún peores noticias, ya que por las obras de la ley, ninguno será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando hablamos de la ley no hablamos precisamente de los 10 mandamientos, hablamos del Pentateuco, hablamos de los primeros 5 libros de la Biblia y también hablamos de los libros proféticos que están en el Antiguo Testamento. No estamos hablando exclusivamente de los 10 mandamientos, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Por las obras de la ley, por las obras planteadas en el Antiguo Testamento, ningún ser humano puede ser justificado. Todo el mundo estamos al borde de la destrucción y no hay marcha atrás. Lo que Pablo les está diciendo, a ver, iglesia en Roma, si tú piensas que porque estás aquí en la iglesia, pero vas a ganar tu salvación o vas a ganar el perdón de Dios por tus pecados obedeciendo la ley, estás muy equivocado. No hay esfuerzo humano, no existe. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. No hay esfuerzo propio, hacer el máximo esfuerzo por obedecer la ley no es suficiente, no hay cantidad de dinero que valga, no hay cantidad de obras de caridad que sean necesarias para ganarnos el favor de Dios. Todos bajo el juicio de Dios, no hay esperanza, y es sin duda el momento más oscuro de todo el libro de Romanos. Estamos en un callejón sin salida, acuérdense, sin retorno, sin nada que hacer, con las manos atadas y estamos en la oscuridad. Pero un rayo de luz comienza a surgir en medio de toda esta oscuridad y es la especialidad de Dios desde el principio. Podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad. Luz en medio de la oscuridad, luz y esperanza en medio del caos, la especialidad de Dios. ¿Por qué necesitamos de Dios en medio de esta oscuridad? ¿Por qué necesitamos de Dios en medio de la oscuridad? Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Alguien que me pueda ayudar a leer hasta la primera coma. Pero ahora, dice, les tengo buenas noticias. Ahora les voy a plantear este evangelio que tiene el poder para salvar. Ahora están a punto de conocer el verdadero poder. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Lo que para nuestra mente infinita y lo que para nuestro razonamiento humano pudiera ser una extraña justicia, es la forma en la que Dios tenía preparada para solucionar el problema del callejón sin salida, del callejón sin luz y sin retorno en el que está atravesando toda la raza humana, la iglesia de Roma y la iglesia actual y en los tiempos actuales. La ira de Dios se ha revelado contra la humanidad y todos estamos bajo el juicio de Dios. Pero Dios en su justicia, en su infinito amor, en su infinita misericordia, tenía preparados para nosotros un camino de salvación. Un camino aparte de la ley, pero que está dentro de la ley, para poder justificar también a los que están fuera de la ley. Mucha atención al versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué Pablo
nos está revelando la justicia de Dios en este versículo, que es el plan de Dios para nuestra salvación, que la misma ley y que los mismos profetas daban testimonio de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada una de las páginas del Antiguo Testamento se ven destellos de este mensaje de salvación. Que en casi todo el Antiguo Testamento los profetas dan testimonio de este plan de Dios. Génesis 3, versículos 14 al 15 dice: entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda la vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. Y su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Este es un ejemplo revelado, que estaba revelado por la ley y por los profetas. La primera profecía de lo que vendría en el plan de redención. Era el plan de salvación ya plasmado para nosotros desde el Génesis. La justicia de Dios revelada desde el Génesis. El descendiente de la mujer. ¿Quién es el descendiente de la mujer? Cristo golpeará la cabeza de la serpiente. Es decir, la matará o la destruirá. Destruirá su poder y destruirá el poder del pecado. Cristo acabará con el poder del pecado. Desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado el plan de salvación y redención. Este evangelio que Pablo estaba narrando a la iglesia en Roma no era nada nuevo, únicamente que no tuvieron la capacidad para poder entenderlo. Este mensaje del evangelio debemos de tener en cuenta que es dioscéntrico, es cristocéntrico. Todo se trata de Dios, no se trata de nosotros. Solo así puede ser de bendición para nuestras vidas. La prioridad de Pablo en hacer énfasis a la justicia divina de Dios, la justificación de Dios a los hombres en base a lo que otro hizo, el perdón de Dios para la humanidad por los méritos de otra persona. Vamos a Romanos 3, versículos del 23 al 25. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y la única solución para el problema del callejón sin salida, sin luz y sin retorno en el cual la humanidad se encuentra, es Cristo. ¿Te acuerdas que te comenté en un principio que tuvieras en mente que Cristo es el sacrificio por nuestros pecados y Cristo es la propiciación de Dios por nuestros pecados? Esto es porque lo que nosotros no podíamos lograr, Cristo sí pudo. Dios encuentra un camino de misericordia que también satisface su absoluta justicia. Dios había encontrado un camino de amor y de misericordia y de perdón para nosotros, pero que apacigua su ira. Los últimos 4 versículos que acabamos de leer ahorita, Romanos 3 del 22 al 24, los teólogos lo llaman el corazón del evangelio. Y el versículo 25 los teólogos lo llaman el corazón del evangelio. Romanos 3, 22, 24, como les decía, es el corazón del evangelio. Vamos a leer nuevamente. Yo sé que estamos leyendo y leyendo y leyendo, pero no encuentro otra forma en la que podamos aprender de la palabra de Dios, sino sumergiéndonos en la palabra de Dios. Romanos 3, 22 al 24 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Punto número 1, la salvación o la oferta de salvación es universal, es para todos los que creen, no hay distinción. Dios no hace acepción de personas. ¿Para quién es la justicia de Dios, la salvación?
para todos. Dios no hace acepción de personas, no hay quien pecó más o quien pecó menos para Dios, como lo acabamos de ver. No hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien se acerque a Dios. Todos somos iguales, estamos en igualdad de condiciones, tanto judíos, tanto como gentiles. Se nos ha revelado la justicia de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios y todos merecemos la muerte. Pero gracias al plan de salvación y de redención que Dios ya tenía preparado desde el Antiguo Testamento, testificado por la ley y testificado por los profetas, encontramos un rayo de luz en medio de toda esta oscuridad. Cristo siendo el sacrificio por nuestros pecados y Cristo siendo la propiciación por nuestros pecados. Lo que nosotros no podíamos, Cristo sí pudo. ¿Ok? La justificación de Dios es para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos estamos en igualdad de condiciones, como ya lo habíamos dicho. Todos somos pecadores, por lo tanto, estamos bajo condena. No hay nadie que sea más merecedor que nadie. Y todos estamos en igualdad de condiciones frente al trono divino. A Dios no le importa tu condición socioeconómica, no le importa si eres rico, no le importa si eres pobre, no le importa tu nacionalidad, tu idioma, tu nivel social, tampoco nuestra educación. Frente a Dios, todos somos pecadores, todos estamos destituidos, todos estamos en igualdad de condiciones. La justificación, la salvación o el perdón de nuestros pecados no dependen de nuestra condición, gracias a Dios. Por lo tanto, tiene que ser gratuito. Cristo únicamente, solo Cristo, no por medio de la iglesia, ni tampoco por medio de nuestras obras, solo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra única esperanza es que la justificación sea gratuita. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay distinción y no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es justificación? ¿Alguien sabe qué es justificación? No necesita contestar, solamente levante la mano. ¿Qué es justificación? ¿Alguien sabe qué es justificación? Es la idea de que nosotros hemos sido declarados justos sin serlos. Los méritos de Cristo depositados a nuestra cuenta. Somos declarados justos en un término legal. No hay evidencia alguna en nuestro pasado, en nuestro presente o en nuestro futuro que nosotros merecemos el perdón de Dios, sino todo lo contrario. Pero ahora, gracias a Cristo, tenemos una nueva condición, un nuevo estado frente al trono del Creador del universo. Somos inocentes de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero no porque lo merecemos, sino porque somos declarados justos por la justicia de Cristo. ¿Se entiende la idea? Antes éramos culpables, hoy somos inocentes por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestro dinero, por nuestro color de piel, por nuestra raza. No. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Ahora, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? ¿Alguien sabe qué es redención? No me conteste, solamente levante la mano. ¿Qué es la redención? La redención es el pago para obtener la libertad de un esclavo. Eso es la redención. ¿Esclavos de qué? Pues esclavos bajo el poder del pecado, sujetos a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, a la lujuria de nuestros corazones, a la mentira, al engaño de Satanás, quien desea nuestra destrucción desde el principio de los tiempos. Y de este mercado de esclavos es que Cristo con su sangre nos redime, es que Cristo con su sangre nos compra de nuevo, literalmente, a precio de sangre en su obra en la cruz. La justificación es por gracia, gratuita, pero por la fe. Necesitamos tener fe. Somos justificados por medio de la fe, pero también somos justificados por medio de la gracia. Es importante que tengamos en cuenta esto. No podemos separar nuestra fe de la gracia de Dios, porque si separamos nuestra fe de la gracia de Dios, podemos cometer el error de creer que nuestra fe activa el proceso de justificación y de redención, y no es así. Nuestra fe no activa
el proceso de redención. Somos redimidos por la gracia de Dios en presencia de nuestra fe. Nuestra fe descansa en la gracia de Dios. Tenemos fe porque Dios tenía un plan para nosotros y nuestra fe descansa en ese plan para nosotros. No podemos separar la fe y la gracia de Dios porque Él fue el que tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Tenemos que creer en esto para que se active el proceso de redención. Creer en las promesas de Dios, eso es fe. Fe no es hacerte una idea imaginaria en tu cabeza de $1,000,000 y que si tú crees que los tienes y tú decretas y tú ya los sientes en la bolsa y tú vienes y pactas y se te va a dar. Eso no es fe. La fe descansa en las promesas de Dios. Esa es la fe. ¿Por qué necesitamos de Dios? ¿Por qué creemos en Dios? Porque Él ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros. La iniciativa y el plan de redención viene de Dios. ¿Porque lo merecemos? No, por su amor y por su misericordia. Por eso Él decide acercarse a nosotros. Y si nosotros hoy estamos aquí en la mañana escuchando este mensaje, creyendo que le hacemos el paro a Dios de estar aquí, no, Dios ha puesto en tu corazón el querer como el hacer, el estar aquí reunido. Ya depende de ti si pones atención o no. Ya depende de ti si abres tu corazón y dejas que esta palabra penetre tu corazón y te acercas a la palabra de Dios con humildad, dispuesto a ser transformado, ya es diferente. Pero el plan de Dios es que tú estés aquí. Él se acercó primero a ti, por eso tú puedes creer en Él. Porque la iniciativa siempre fue de Él. Pablo está diciendo, tenemos promesas que son firmes y que son eternas y tenemos la absoluta confianza de que la salvación es por medio de la gracia. Romanos 4, versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cuando a Abraham le fue contada su fe por justicia, todavía no se daba la ley. Todavía no se había dado la ley, todavía no se habían dado los mandamientos, y Abraham le contó su fe por justicia, por la promesa que Dios le hizo a él. No porque él con sus obras se haya ganado el favor de Dios. Es por su fe, es por haberle creído a Dios en la promesa que Dios le hizo. Entonces, el proceso se inicia por iniciativa de Dios, pero requiere que tengamos fe. Dios manda a Jesús en busca de aquellos que se habían perdido. Dios desde antes de los tiempos había predestinado que su Hijo muriera por los pecadores. Lo vimos en Génesis 3 hace rato. El plan inicia en la mente de Dios. Por eso decimos que nuestra fe descansa en la gracia de Dios. Nuestra fe sin su gracia es algo vacío. Por lo tanto, nuestra fe depende de que Dios haya dado su promesa por gracia. Nuestra fe responde a la gracia de Dios, porque nuestra fe es débil, porque nuestra fe se acaba, porque nuestra fe es imperfecta. Nuestra fe es la respuesta a la gracia así perfecta de Dios. Nuestra fe es como un vaso vacío, nos acercamos delante de Él. Señor, aquí estoy en tu trono de gracia diciendo, Padre, tengo sed, pero no tengo agua. Lléname de tu fe. Somos justificados por la fe en base a la iniciativa de Dios, por pura gracia. Entonces, podemos decir que el corazón del Evangelio es la justificación por la fe para todos los que creen. De esto se trata el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Que somos justificados por la fe. Para todos los que creen en este mensaje, para todos los que se reconocen como pecadores, nos acercamos a Dios y Dios nos permite que nos acerquemos a Él, no para que todo obre bien en nuestras vidas, no para sacarnos la lotería, no para que nuestra vida sea perfecta, no para que seamos felices todo el tiempo, no. Somos salvados y somos redimidos porque somos acreedores al castigo eterno, a la muerte eterna. Pero Dios en su infinita misericordia tenía un plan para todos nosotros y es que fuéramos salvados por la fe en su Hijo Jesucristo. El punto número 2 es el corazón del Evangelio.
es Jesucristo. El corazón del Evangelio es que somos justificados por gracia, pero el corazón del corazón, el mero centro de todo, es Jesucristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra en griego para propiciación es hilastesis y está relacionada con el sacrificio en el lugar santísimo. Es decir, la propiciación es la sangre ofrecida por los pecados del pueblo. Y se puede traducir de dos maneras. Podemos encontrar la palabra propiciación de dos maneras en la Biblia. Número 1 es la expiación y la número 2 es la propiciación. Expiación habla del efecto que produce la sangre de Jesús sobre el pecador. Lo que produce la sangre que Cristo derramó en la cruz en mí como un pecador. Es decir, expiación, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Por eso dependemos de Jesús, por eso Jesús es el centro, es el corazón del Evangelio. Por eso Jesús es el centro de todo. Su sangre me limpia de pecado, a eso se le llama expiación. Pero la propiciación es el sacrificio, el sacrificio produce un efecto sobre Dios. Es decir, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado, pero la sangre de Jesús calma la ira de Dios. A la ira a la que todos nosotros éramos acreedores, la misma sangre de Jesús apacigua su ira. Y ahora nos ve con amor, porque estamos en una relación correcta con Él, pero porque ve a Cristo en nosotros. Esta es una verdad hermosa, amada iglesia, que la sangre de Jesús nos limpia de todo mal y a su vez apacigua la ira de Dios. Jesús es la única solución. Jesús es la única salida, es nuestra luz, es nuestra esperanza y Cristo es el corazón del Evangelio. Cristo es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La ira de Dios se balancea sobre todos nosotros como una cascada llena de agua y viene directo hacia nosotros. En resumen, la ira de Dios se ha revelado. El problema se hace más grande cuando entendemos que por nuestro propio esfuerzo no hay forma de satisfacer la justicia ni la ira de Dios. ¿En dónde está la solución? En la propiciación de Jesús, su cuerpo quebrantado y sus manos traspasadas, su sangre derramada por nosotros, nos limpia de pecado y apacigua la ira de Dios. Dios descargó sobre Jesús toda su justa ira. Solo así tenemos esperanza. Somos justificados, amada iglesia, gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo, a quien Dios puso como propiciación. Dios hizo que Jesús cargara con tus pecados y con los míos. Dios castigó en Jesús nuestros pecados. Solo así, en su misericordia, Dios fue paciente porque su plan era castigar el pecado crucificando a Jesús. Jesús ahora habita entre nosotros, habita entre nuestros corazones. Jesús es un nuevo Adán que fue obediente a la voz de su Padre. Jesús, el nuevo representante de la raza humana que desde que nació comenzó a caminar a la cruz. La ley da testimonio de Jesús. Los profetas dan testimonio de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos leyendo Isaías 53, 6, 12. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué necesitamos de Dios? Cristo murió por ti, murió por mí, cargó en la cruz nuestros pecados. Cristo es el único que pudo haberlo hecho. Cristo es el centro de todo. Todo es de Él, por Él y para Él. Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por este mensaje del Evangelio, Señor. Y yo te pido, Señor, que cada que tengamos dudas, Señor, que cada que nos sintamos afligidos, Dios, podamos repetirnos a nosotros mismos y podamos predicarnos a nosotros mismos el mensaje del Evangelio, Señor. Yo te pido, Padre, que estas palabras, Señor, nos convenzan, Padre, de que necesitamos un Salvador, Señor. Que reconozcamos, Dios, que en nuestra vida hay oscuridad, Señor, y que necesitamos la luz. Pero la única luz que va a resplandecer en medio de la oscuridad, lo único que puede traer restauración en medio del caos, lo único que puede restaurar nuestros corazones y nuestras vidas, lo único que puede traer paz a nuestra mente, lo único que nos puede poner en paz, en una relación de paz contigo, lo único que puede apaciguar tu ira, lo único que puede limpiar nuestros pecados con su sangre es Jesús, Señor. Gracias, Dios, porque nos has permitido creer en Él, Señor. Gracias porque nos has permitido creer y abrazar en este Evangelio, Señor. Yo te pido que nos llenes de valentía, Señor, de fuerza y de coraje, Dios, para poder compartir las buenas nuevas, Señor, con los demás, Padre, para hacer luz en medio de la oscuridad, Señor, siempre guiados, Dios, por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo amado Jesús, Señor. Amén.